están? Muy buen día. Estamos en unos días un poquito más claritos, los días son más largos, las flores empiezan a aparecer, los arbolitos empiezan a brotar, tenemos más ganas de salir, estamos con más calorcito. Pero para algunas personas, estas primaveras no son todo lo bueno que a nosotros nos parece este renacer. Y aparece una cosa que se llama primavera gris. Vamos a conversar con la doctora Carmen Ormazábal. Ella es psiquiatra de la unidad adulto del Servicio de Psicología de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, doctora Carmen Ormazábal? Muchas gracias por haber llegado hoy día a este punto de encuentro. Gracias a ustedes por invitarme, feliz de estar acá. A ver, Carmen, yo hacía la presentación del tema, la introducción al tema, pensando en que parece ser que hay una primavera gris. ¿De qué se trata? ¿Por qué este cambio de estación con días más largos, más calorcito, con todo brotando? ¿Por qué a algunas personas nos significa como un renacer y a otras no? Y se aparece como una primavera gris. ¿Asociamos colores, lugares, climas con emociones? Más que nada, hay distintas teorías. Una teoría habla del tema de la luz. La exposición a la luz desde más temprano y por más tiempo asocia a que la mayoría de la gente tiene más energía, pero esto a través de que tendría un rol la melatonina. La melatonina es una hormona que se libera a la noche con la oscuridad para ayudar al ciclo circadiano sueño-vigilia. Pero se cree que en algunas personas este rol de la melatonina estaría influyendo en el ánimo. Y es por eso que vendría esta primavera gris, por un lado. Por otro lado, se habla de que en el invierno todos tendemos a estar un poco más bajos de ánimo, un poco más lento. Entonces, la persona que está deprimida diría como ya, estoy medio acorde con lo que está pasando al resto del mundo, y en la primavera se daría cuenta de que esto no es tan así, ¿ya? También hay otra parte que habla de que en el fondo en una persona con una depresión bastante compleja, bastante grande, este mismo aumento de la luz y aumento de la energía le daría el impulso para producir el acto suicida que antes no podía porque estaba demasiado deprimido. Entonces, por eso se habla de que en esta época hay que tener mayor cuidado con el suicidio. E incluso hay una teoría más nueva que habla de que el rol inflamatorio de las alergias también tendría un rol en el ánimo. ¿Ya? Se hablaría que el estar con una alergia porque brotaron las flores, porque está todo así floreciendo, tendría un rol, que eso está en estudio, en producir patología anímica mediante la inflamación. Hace varios años que se está estudiando el rol inflamatorio de la depresión. Y ahí hicieron este cruce. Pero bueno, esas son las teorías actuales, pero habla más bien de que en esta época sí aumenta gran parte de la patología de salud mental ligada al ánimo, y es en esta época en la que hay que tener más cuidado. Ya, perfecto. A ver, vamos por parte entonces. Tú dijiste que estas dos teorías, vámonos por la primera, ¿no? Esto de que, a ver, las personas no se dieron cuenta que estaban mal porque estaban en el invierno. Claro, el invierno, hace frío, oscurece más temprano, es una lata salir, no sé, por lo menos para mí, para los jóvenes parece que no, pero claro, es más latero salir, etcétera. Entonces uno se mete en su casita y se dedica a leer, a ver tele, no sé. Y llegada la primavera, te das cuenta que estuviste mucho tiempo ahí metida contigo misma, pero no eres capaz de salir, ni de darte vuelta, ni de surgir nuevamente, ¿no? Y por lo tanto para ti es peor, porque ahí te das cuenta de lo mal que estás en buenas cuentas. ¿Eso es? Algo así, en el fondo sería que me sentía mal durante el invierno, el episodio depresivo partió en el invierno, pero en la primavera se hizo evidente, es algo así. Ya. Esa es una de las teorías.
Ya, perfecto. Y ahí, al ser evidente, tú también hablaste algo del tema de la melatonina, que hoy día está muy de moda porque es un remedio que se vende en forma indiscriminada, que se vende sin receta y que incluso si uno va a la farmacia y dice, hoy tengo problemas para dormir o qué sé yo, incluso te la ofrecen ellos. Cuéntame, ¿qué está pasando con ese tema de la melatonina? Porque parece ser que no es tan inofensiva, ¿no? Al tomarla. O sea, todos producimos melatonina, ¿ya? Ujú, Incluso el primer traspaso de melatonina se produce en útero. Es la mamá la que les... Hay teorías también, obviamente todo está en medio en estudio, ujú. pero se supondría que en útero no traspasa la melatonina al niño y así en el fondo el niño tendría la opción en los primeros meses de poder dormir y luego produciría su propia melatonina, ¿ya? Y va muy relacionado con la luz, ¿ya? O sea, cada vez, por eso que dicen que uno para dormir, hacer higiene del sueño, tiene que apagar la pantalla, apagar las luces, para en el fondo tener un ambiente propicio para que se genere esta melatonina, ¿ya? El Ujú. uso indiscriminado, claro, se supone que por ser algo que uno produce naturalmente, debería ser medio inocuo en el fondo, no es lo mismo que tomarte una benzodiazepina, pero la melatonina tiene la importancia de que tiene que ser bien tomada. O sea, yo no saco nada con tomármela ahora, por ejemplo, estar frente a una pantalla con una luz, con no sé qué, no me va a servir para nada. Yo si no me la tomo como corresponde, apagando las luces a las 8 de la noche, en el fondo simulando, lo que uno hace es darle un empujoncito al ciclo natural, ¿ya? Entonces, claro, se popularizó como algo natural, como algo que produce el cuerpo, y se dio sin dar mucha instrucción, ¿ya? Si bien, así como efectos secundarios graves, no sé qué, yo por lo menos no he escuchado, no he visto en la clínica, sí he visto mucho no, que no funcione porque no está indicado por un profesional que le explicó cómo tomársela. Oye, y respecto de esto mismo, sigamos, avancemos un poquito por ahí mismo, el tema de los trastornos químicos. ¿Qué pasa en el cuerpo? Bueno, estos trastornos anímicos, hay un incremento en las tasas del suicidio. ¿Se supone que de alguna manera el biorritmo del organismo se altera de un cambio de estación a otro? Claro, es lo que hablábamos del tema de la luz, ¿ya? O Ya. sea, si uno se pone Chile más encima, tenemos las cuatro estaciones, cada vez menos marcadas por el cambio climático, pero Ujú. tenemos las cuatro estaciones. Entonces, la persona se tiene que adecuar a estar en un periodo con poca luz y en un periodo con más luz, ¿ya? Entonces, normalmente, si uno no tiene mucha tendencia a los trastornos anímicos, puedes surcar estas estaciones sin mayor problema. Pero ahí entramos al rol en el fondo. El tema de que se produzca una desregulación con la luz habla más que nada de que uno tiene una base de trastorno anímico que fue incrementada con el tema de la luz. O sea, si uno ve, por ejemplo, Punta Arenas, que es lo que a mí se me ocurre, que tienen 6 meses de invierno, tienen mucha más, mayor tasa de depresión, pero no así toda la gente tiene depresión. Eso habla de que tiene que tener una susceptibilidad genética que fue impulsada por un factor externo. Ya, perfecto. Oye, ¿qué pasa con esos países? Bueno, un poco tú lo hablas al comentarnos el tema de Punta Arena. ¿Qué pasa con esos países donde en realidad las horas de luz son 3, 4 horas? Porque están muy en el Polo Norte, por ejemplo. ¿Qué pasa con ellos? ¿También el alza en las tasas de suicidio o en las tasas de depresión, más bien, son mucho mayores? Yo no he escuchado en esos países que sean mayores, pero probablemente tienen todo un sistema de vivir ahí, en que tengan más luz, en el fondo de que las casas están aclimatadas para, tienen cortinas especiales para cuando hay más luz que bloquearla y dormir, como en la Antártica, por ejemplo, ya Ujú. si no la gente desregularía todo su ciclo sueño-vigilia, entonces ellos están preparados para. Y acordémonos de que sigue siendo, no todo el mundo se va a deprimir si tiene o no tiene luz. O sea, claro, va a ir para allá, pero probablemente el que tenga más susceptibilidad genética es el que va a tener mayor probabilidad de caer en un cuadro depresivo. Oye, ahí topaste un tema que yo quería justamente preguntarte. ¿Por qué a algunos les provoca este tema de la primavera gris y hay otros que no? Hay otras personas que todo lo contrario, sienten un renacer, sienten que están, bueno, dejaron atrás el invierno, que ya todo lo gris, digamos, pasó y volvemos a empezar. ¿Qué pasa
¿Por qué? ¿Tenemos solamente un tema genético de por medio? ¿Hay un tema hormonal? ¿Hay un tema de química provocada por esta luz? Todo el mundo. Todo eso, todos los anteriores. Todas las anteriores. Sí, o sea, hace harto tiempo que se está haciendo, yo hablé por ahí de estudios de alelos, en el fondo que hablaría de un alelo en particular que si uno lo tiene estaría más sujeto a tener depresiones, ¿ya? Está todo el espectro bipolar, que ese ahí está desde los bipolares 1, 2, y ahí veríamos gente más susceptible a cambiar según el ambiente. Y también, o sea, uno no puede dejar de lado todo lo que es ambiental, o sea, si yo estoy pasando por un conflicto familiar importante, o un conflicto laboral, o un conflicto amoroso, da lo mismo, tengo algo que me está haciendo susceptible. Si a esto le sumamos un factor externo, probablemente tenga más oportunidades de debutar con un trastorno anímico. Y por eso a lo mejor hay estudios de gemelos también, por eso se ve que hay una parte que es el ambiente. Si yo tengo prácticamente los mismos genes con un gemelo, pero yo estoy teniendo una vida más difícil, probablemente yo tenga más tendencia a deprimirme que mi gemelo. Eso también está estudiado. O sea, aquí no es causa-efecto, sino que siempre es multifactorial. Hay distintas teorías, pero lo que sí tenemos claro es que hay una tendencia, y que ahí jugaría el rol la luz, la melatonina, lo que hablamos antes, de que esto aumenta en esta época del año, y es en esta época del año en la que uno tiene que tener cuidado y consultar o llamar a su familiar a consultar si ve que esto ya está saliendo de los rangos de lo común, digamos. O sea, si ya, por ejemplo, lo lleva más de 2 semanas con el ánimo bajo, ve que le está trayendo dificultades, tiene problemas en el sueño, tiene falta de ganas de hacer las cosas que antes le producían placer, ha cambiado sus hábitos de sueño y o de apetito, ahí habla de que ya deberíamos consultar, que es algo más que un tema transitorio por lo que está pasando, digamos. Acordémonos, bueno, está aumentando un montón la consulta también, sobre todo de ansiedad, porque estamos en un momento país que está principalmente ansiogénico, y en otras personas produce depresión, o sea, cada uno va a reaccionar al ambiente de forma distinta. Ya, oye, a ver, tú me dices que están aumentando muchísimo también las consultas por el tema, ¿no? Porque además por el tema país, y no solamente el tema país, tengo entendido que es una cosa bastante global, es bastante mundial, digamos, ¿no? De tal manera de que es un conflicto que uno tiene y no sabe cómo resolverlo. Así que sí te han ido aumentando muchísimo las consultas, ¿no? En esta época. Y sí. Cuéntame otra cosa. Tú dijiste que la segunda opción es que, la segunda teoría, digamos, era que la gente no se había dado cuenta que tenía esta depresión, que la incubó durante todo este tiempo, y ahora, en vez de sumarse a esto, se retrotrae y no quiere participar, que se aísla, y de alguna manera está con un estado anímico depresivo. ¿Qué hace esa persona? ¿Qué hacen los que están alrededor para suplir, para, no sé si se pueda en realidad, uno por más que le diga a una persona, oye, pero salgamos, pero si esa persona no quiere, ¿cómo se combate? Supongo que hay planos y planos, ¿no? Hay a lo mejor niveles básicos, pero hay personas que están muy, muy encerradas en sí mismas. ¿Qué se hace? O sea, lo que yo dije en el fondo, que el cuadro depresivo pasaba un poco desapercibido y era más evidente en la primavera. Esa es una de las teorías, ¿ya? Claro. Pero hay que recordar que la depresión es una enfermedad médica. O sea, no sacamos nada con decirle a una persona que se fracturó un pie, ya, pero corre, si total corriendo te va a estar bien. O sea, esto hay que consultar, al igual que si uno consultara por un resfrío o por una fractura. Llega un momento de cuando ya está establecido el cuadro depresivo que necesitamos fármacos. Si el episodio depresivo, bueno, ahí hay categorías, pero ya si es moderado, necesitamos una ayuda farmacológica para salir. Y el familiar podría aportar, el amigo, en decir, pucha, tal vez debería consultar. Pero la verdad es lo mismo que pedirle a una persona con una neumonía, pero hazte el ánimo, sal a pasear, se te va a pasar la neumonía viendo gente. Hay que recordar y educar también a la población en que esto es una patología como cualquier otra de la medicina. Y es muy importante recibir a tiempo la ayuda profesional
requerida, justa y necesaria, digamos, ni más ni menos. Ya, perfecto. Oye, a ver, estas personas han caído en una depresión que ha pasado desapercibida y que aparece más lógica, ahora en primavera, cuando ya estamos empezando, y llegan a intentar suicidio. Cuéntame, ¿qué pasa? ¿Cómo evitamos? ¿Qué se hace en ese caso? Porque ya supongo que es un nivel muchísimo más alto en el que ni siquiera psiquiatras han logrado sacar de repente personas en ese nivel de profundidad de la depresión que la lleva al suicidio. Claro. Lo más importante en la prevención del suicidio es, uno, estar alerta y dos, recibir tratamiento, ¿ya? Si bien es cierto que no hay una manera certera y que uno diga, te aseguro un 100% que no hay un suicidio, sí, en un trabajo multidisciplinario, trabajando en conjunto el profesional de la salud, el psiquiatra, el psicólogo, de repente, dependiendo del caso, el terapeuta ocupacional, la familia, y en ciertos casos trabajando en una hospitalización, uno puede llegar a mucho mejor puerto que si esto no es pesquisado, por supuesto. ¿Ya? Aquí los psiquiatras, los psicólogos, tenemos una serie de herramientas para diagnosticar el riesgo suicida, ver cuándo el riesgo es más alto, más bajo, y hay un tratamiento en escalada que llega hasta la hospitalización, ¿ya? Entonces, ahí uno tiene, lo más importante es estar alerta, y no solamente el que está cursando la enfermedad, sino que también la gente que lo rodea, ¿ya? Ser capaz de consultar a tiempo, de ir a los controles, de trabajar en equipo, de tener de, en el fondo, facilitar la llegada a la ayuda, ¿ya? Así, a eso es lo más importante, que trabajemos todos juntos remando por el mismo lado. Oye, ¿y cómo se separa, cómo se puede realmente decir que una persona no solamente tiene nostalgia, sino que, o angustias a lo mejor, eh, sino que ya es un paso más grave dentro de esta evolución de la enfermedad? Ya. O sea, ¿cómo saber si en el fondo es un episodio depresivo formal? Es por la duración. O a lo mejor es algo pasajero, como dices tú, pero que le incide con mayor importancia a esa persona que a otra, ¿no? Claro. Uno tiene que ver el tiempo de duración. O sea, que Ya, lleve 2 semanas, por ejemplo, ya habla de que es un cuadro. ya. Que, por ejemplo, haya tenido cambios en el ritmo de sueño, de alimentación, ¿ya? ¿Mm? Que tenga anedonia, que en el fondo no tenga ganas de hacer las cosas que hacía normalmente y eso se haya prolongado en el tiempo, o sea, no es un día, sino que haya llevado tiempo que dijimos. Eh, Ánimo bajo, llanto fácil, esas cosas principalmente, el despertar precoz, el despertarse de temprano en la mañana y no poder lograr el sueño, todo eso habla de que ya es un cuadro más establecido, más que algo, o sea, todos tenemos distintas emociones y las emociones cumplen un rol, ¿ya? O sea, nosotros no buscamos que toda la gente esté contenta todo el tiempo, sino que las modulaciones en torno al ambiente sean lo común, lo adecuado en relación al estímulo, ¿ya? O sea, también hay que dejar de como patologizar todo, sino que Mm. ver las emociones cumplen un rol defensivo. Si uno habla de por qué existe la angustia, porque nos estamos preparando para alguna cosa que va a pasar. Pero si, por ejemplo, yo estoy angustiada todo el tiempo ante cualquier estímulo y esta angustia me detiene, porque la idea de la angustia es que te movilice, que lleve la sangre a ciertos territorios. Si hablamos del humano más primitivo, que te permita salir corriendo, ¿ya? En el fondo el ánimo, la tristeza es otra emoción, pero si ya la estamos viendo, que se prolonga durante todo el día, en todas las esferas de la vida, por más del tiempo que acabo de nombrar, aquí hablamos de que hay una patología, que probablemente hay una desregulación a nivel de neurotransmisores y que necesitamos un tratamiento para corregir esto, digo. Ya, perfecto. Oye, y esto se da, no solamente ahora hablemos de la primavera gris, sino que se da en jóvenes mayormente o también en adultos mayores, porque se ha visto mucho que la pandemia por lo menos llevó a muchos adultos mayores a estar aislados y eso les provocó una cierta cantidad de depresión.
¿Dónde lo ves tú más? ¿En los jóvenes que se ve más o también en los adultos? Mire, yo veo de las dos, en verdad, Ujú. pero aquí hay que poner una alerta, porque hay un tema que está bien en boga que se llama edadismo, y que en el fondo uno ve a una persona mayor, o muy mayor, digamos, y dice, incluso los profesionales de salud, dicen, no, que ya está con deterioro de sus capacidades cognitivas, no, que por eso está así, que ya qué le vamos a hacer, y no es así. O sea, en la edad más avanzada, la tercera edad, uno debería ser más agresivo con el tratamiento de la depresión, porque efectivamente estar deprimido produce una baja cognitiva. Entonces es muy importante sobre que los adultos mayores sean tratados. Sí, como eran personas más de riesgo durante la pandemia, se produjo mucho encierro, mucha depresión, y por el miedo a consultar y no contagiarse, terminamos viendo depresiones mucho más graves por eso en el fondo. Y ahí, como profesionales, estamos siempre en alerta y nos alertamos unos a otros de que uno tiene que, caso a caso, evaluar y ver y estar atento a al diagnóstico de depresión, porque con tratamiento puede andar súper bien. Pueden mejorar las capacidades cognitivas que bajaron, ¿ya? Hay una enfermedad que se llama pseudodemencia depresiva, que pareciera que la persona está cursando una demencia y es una depresión. Y al tratarla, aumenta un montón el rendimiento. Entonces digo, ¿Mm? Perdona, ¿y eso también has visto respecto de adultos o jóvenes, digamos, una persona entre 30 y 50 años, 60 años? También se ve, también fue agudizado por la pandemia, gente que se quedó sin trabajo, gente que a lo mejor estaba acostumbrada a salir todos los días en la mañana, a volver, y ahora resulta que estuvo todo el día en la casa, estaba muy encerrado, tenía otros problemas que nunca los vio, como por ejemplo, no sé si llamarle problema, pero me van a retar por esto, pero estar para un varón, por ejemplo, que estaba acostumbrado a salir todos los días y volver en la tarde cuando ya los niños estaban bañados y acostados más o menos, y llegaba a comer nada más, y estaba todo listo, todo limpio, todo impecable, la camisa estaba planchada para el día siguiente, y ahora estuvo ahí todo el día lidiando con todas estas cosas, con el hacer almuerzo, con los niños. ¿También lo ves ahí, el cambio? ¿Qué pasó ahí con nuestra cabecita? yo creo que visibilizó algo. Bueno, a mí me gusta este tema, pero Ujú, cuando la mujer se incorporó al trabajo, ujú. ¿ya? Esto ya es más sociología, pero cuando la mujer se incorporó al trabajo, pasó mucho, sobre todo en Latinoamérica, que se puso la mochila de la casa, ¿ya? Porque en el fondo, si uno habla de brecha salarial, la brecha salarial se aumenta en un casi 30% cuando uno tiene el primer hijo, ¿ya? Y eso habla de que, o lo otro que vimos un montón en la pandemia, es que fue la mujer la que muchas veces se hizo cargo del cuidado y renunció al trabajo, o hizo teletrabajo con los niños en la casa, o sea, se puso las dos mochilas, ¿ya? ¿Qué pasó? Pasó de todo. Pasó un poco que los hombres se quedaron en la casa y vieron ese trabajo. También hay familias, o sea, uno no puede generalizar, que siempre ha sido repartido y le pasó que en el trabajo no le permitían que a lo mejor el niño estuviera aquí, lo que era mucho más permitido en las mujeres. Eh, y pasó también que mujeres dejaron de trabajar porque no existía la sala cuna, no todo el mundo puede pagar un cuidador, y eso también visibilizó. Hubo un montón de movimientos de postnatal de emergencia que respondían a esto, pero después, o sea, hay que ser lógico, después hay que decir qué va a pasar con esa mujer que estuvo 2 años sin trabajar en una empresa. No creo que el empleador diga, oh, qué maravilloso. O sea, esto tiene una serie de repercusiones sociales también. Ujú. Patologías vimos de todo, pero yo creo que aquí hay que mirar el cambio cultural que se produjo, que visibilizó un problema que siempre ha estado ahí. O sea, la brecha salarial no es algo que partió en la pandemia, fue algo que se aumentó en la pandemia. Pero esto nos hizo mirar y nos hizo decir, chuta, esto está pasando. Esto está pasando y hay que mirar todos los estratos sociales y hay que mirar por qué, no sé, por una mujer con a lo mejor mayor apoyo, mayor red de apoyo, sí puede dejar de trabajar versus otra que no, o versus otra que no pudo tener cuidador y lamentablemente tuvo que dejar de trabajar. Sí, oye, bueno, a mí en realidad es un tema que me gustaría seguir conversando contigo, eh, pero me gustaría que dejaras un mensaje respecto del tema de la depresión, aquel tema que si no lo vemos y va
quedando ahí abajo, y lo vemos solamente como un tema de falta de voluntad de la persona, va a ir cada vez agrandándose y va a ir, por lo tanto, siendo cada vez más tiempo el que necesite para reparar ese daño. Déjanos un mensaje respecto de las personas, de qué tendríamos que hacer nosotros con una persona que la vemos que está en una primavera gris. Primero poner ojo al tiempo, ¿ya? Y preguntarle cómo estás, cómo te noto bajo ánimo, te has dado cuenta. Y lo más importante es movilizarse a consultar cuando esto sea necesario. O sea, si ya vimos que esto está pasando en el tiempo, está afectando varias esferas de la vida, animarse a consultar. Y el mensaje más importante es que con un buen tratamiento, la mayoría de las veces llegamos a un buen puerto, ¿ya? O sea que esto es una patología que tiene solución en la mayoría de las veces. Y si uno no lo está viendo y te puede ver el del lado, en el fondo estar atento y estar mirando cómo se está sintiendo uno y el resto y consultar. Lo más importante es consultar. Muchas gracias. Conversamos hoy día con la doctora Carmen Ormazábal, psiquiatra, ella del Servicio de Psicología de la Unidad Adulto del Servicio de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, doctora. Gracias a ustedes. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos de un tema que yo creo que lo vemos todo, pero en realidad nos hacemos los lesos muchas veces. Creemos que es solamente un tema de voluntad y resulta que no lo es. Es una enfermedad como cualquier otra a la que hay que ponerle atención. Muchas gracias por haber llegado a este punto de encuentro.